Buenos días, mi nombre es Leneyadi Polo Charri, estudiante del doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de la Universidad del Magdalena, que está ubicada en Santa Marta, que pertenece al departamento del Magdalena, Colombia. La ponencia titulada La cultura como eje para fundamentar el currículo escolar es el resultado de una investigación realizada en la Institución Educativa Distrital Cristo Rey de Santa Marta, que es una institución de carácter oficial en donde se dan todos los niveles de educación. Está un grupo docente heterogéneo formado por educadores afrocolombianos y por docentes mayoritarios, que son los encargados del proceso de formación de los estudiantes, que es una población de aproximadamente 1.500 estudiantes caracterizados como afrocolombianos, indígenas, guayú, mestizos, migrantes. En esta institución o a través de esta investigación se ha planteado el problema donde la comunidad presenta una característica diversa, como lo dije anteriormente, formado por estudiantes afrocolombianos, mestizos, indígenas, pero a pesar de haber toda esta diversidad étnica, social y cultural, también se da una situación, se da el debate entre lo que son las políticas nacionales o las políticas educativas que estructuran la monocultura, que son políticas educativas estandarizadas que minimizan la diversidad y que hacen una exclusión de saberes. Entonces, esta es una amalgama diversa que entra en un debate que genera la problemática de la realidad que se encuentra en el territorio y de la otra realidad que son las políticas educativas que no tienen en cuenta toda esta diversidad o esta realidad étnica, social y cultural. A través de toda esta, la investigación se generó este objetivo, que es identificar la cultura como una realidad étnica y social que predomina en el territorio y se convierte en criterio de un currículo intercultural propio. A través de todo el estudio y de toda la realización y de todo este diálogo que se estableció con ciertos autores, como tenemos hoy a Esmeralda González, donde nos dice que la diversidad cultural no es estática, que es dinámica, que es una dinámica social que ha de mirarse como las realidades humanas que se construyen y enriquecen en la dinámica social. Por ejemplo, Díez también nos dice que la diversidad no solo debe incluir la manera como se estructuran las culturas, grupos, sino cómo éstas deberían interactuar hacia su interior y con los demás. Pero, por ejemplo, González y Sánchez nos dice que la escuela debe ser un espacio de intersección de culturas y el currículo un escenario dialógico y que este currículo debe estar transversalizado por la interculturalidad y que su influencia visibiliza la diversidad y promociona el diálogo de los conocimientos. Pero también tenemos el aporte de Hertz que nos comenta que la cultura no es una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significados de la vida de las personas. Y por ejemplo, Bartolomé nos dice que la cultura es ante todo un proceso más que un producto. Y Morín nos comenta, nos habla del pensamiento y conciencia, que no hay pensamiento y conciencia sin cultura, pero también considera que la mente es un surgimiento que hace y se afirma en la relación cerebro-cultura. También tenemos el aporte significativo de Londoño, Blas y Prado, que nos habla de la horizontalidad del conocimiento y en el discurso de estos autores nos habla que debemos establecer ese encuentro entre lo que son nuestras políticas educativas, pero también lo que son los diversos saberes que se encuentran en el territorio. Otras de las importancias de los referentes teóricos que tenemos es lo que nos dice Meneses, que antes de plantear o para tener en cuenta toda esta diversidad étnica, se deben enfrentar nuevas formas para entender la cultura escolar y el currículo como tal. Y Sousa 2010, por ejemplo, nos dice que debemos establecer un diálogo de saberes, en donde debemos tener claro que aparte del conocimiento occidental también se deben establecer la importancia de los otros saberes y establecer ese punto de encuentro, de equilibrio que se encuentra en la comunidad, pero que también se establece como esa referencia y como esa referencia teórica que hay que traerlo a la escuela y hay que mantenerlo en las estructuras académicas.
López nos habla de una interculturalidad transformativa y que dentro de esta interculturalidad transformativa es donde se precisa lo que es la acción. Invita a una participación activa que promueve la colectividad, que conlleva a lo que es la instancia de la praxis. Y es aquí cuando Sánchez nos habla de lo que son las personas interculturales. Cómo esas personas interculturales es aquella que se interesa por lo que le sucede al otro, por lo que se mueve en esa colectividad, a pesar de que no hago parte o de que no soy de esa etnia o de esa cultura. Entonces es como sentirse o como decir, ponerme en los zapatos de la otra persona, sentir las dificultades, los problemas de los otros grupos. Entonces, eso es cómo se va encaminando que a través de la cultura vamos a ir entendiendo todo lo que es el ser, el sentir, pero también el hacer. Todos estos estudios o toda esta investigación fue realizada a través de un horizonte metodológico, digamos que fundamentado por lo que es la perspectiva cualitativa, pero precisamente por lo que es la etnografía y la fenomenología. Entonces, en este momento, con la etnografía y la fenomenología, nos posicionamos en lo que es el campo, la instancia en el campo, encontrarse con los otros actores educativos, entrar en el diálogo, entender sus voces, conocer esos saberes que se encuentran situados en la institución, esas realidades. Entonces, cómo a través del componente etnográfico vamos estableciendo esos lazos muy cercanos para establecernos como un participante más de la comunidad, pero no solamente en ese aspecto de ir, tomar la información, sino de integrarme con el grupo, de hacer parte de él. Y desde entonces, desde lo fenomenológico, es ubicarme en los fenómenos, entenderlos, entender sus significados, entrar en lo subjetivo, la valoración del pensamiento y voces de los actores sociales, comprender sus actuaciones, sus vivencias para centrarnos en este aspecto y hacernos llegar en todo este sustento teórico. Entonces representamos aquí lo que fueron las técnicas de recolección, que fue el grupo focal, la entrevista y la observación, y es una manera de establecer la mayor aproximación con el texto, generar las mejores comunicaciones y hacer ese reencuentro, pero aparte de ese reencuentro también es ese recuento o esa narrativa de la realidad, que son los actores sociales, los actores de la comunidad, lo que nos están comentando. Y esa es una recolección de datos que se establece con este instrumento que va desde el significado de una simple expresión hasta la explicación de un concepto. Y es aquí cuando el actor social establece esa integración y esa confianza con la investigadora. Y es cuando se maneja ese contexto familiar y donde se da una situación de oyente, pero también de hablante, esa interrelación que hay entre investigadora y actor social. Entonces ahí es donde nos posicionamos y nos centramos en la importancia de la investigación, en recolectar esta información que no solamente quede a través de la entrevista y que esa entrevista fue realizada a través de un guión de preguntas, igual que el grupo focal, pero desde lo sucedido, comentar desde lo que sucedió, es posible que estas preguntas solo fueron un direccionamiento, pero que a medida que se fueron realizando los diálogos, se fueron estableciendo mayores conversaciones. Y esto causó que la integración o la familiaridad que se dio eh, eh, trajera mayores informaciones que de pronto no estaban dentro del guión de las entrevistas y del grupo focal, pero que han sido de relevancia, y lo mismo sucedió en la observación, en cómo a través de la observación se dio esa participación, se dio de pronto ese momento del compartir y de estar en los grupos y de conversar y de dialogar, y que la observación al hacerse en momentos de clases, también se diera esa integración con los estudiantes, con los niños, y que a través de ello, cómo se fue realizando este, este momento de la observación. Los actores sociales estuvieron identificados por los maestros que fueron con los que se realizó el grupo focal, maestros y maestras de básica primaria
que tienen el perfil de licenciado en educadores y magíster. Las entrevistas se realizaron con voceros de padres, madres de familia, pero también se hicieron con líderes comunales de organizaciones afrocolombianas e indígenas. En esta también eh, comento que también hubo líderes de comunidades venezolanas, que es otra de la caracterización que se encuentra en la comunidad. Las observaciones se realizaron en los momentos de clases, donde estaban maestros, las maestras, los estudiantes, pero también se realizaron en actividades culturales dentro de la institución como fuera de ella, en momentos comunitarios, en donde se daba esa de pronto ese momento libre de la persona, donde no es cuestionado por lo que hace. Entonces es una manera de hacer una observación más clara y más transparente. A través de toda esta situación, se organizó la investigación con una fase preparatoria, una entrada al escenario, la información y análisis que se hizo de los datos, y finalmente la elaboración del documento, de las teorías. Entonces, aquí en esta gráfica se muestra una de pronto el momento de la flecha de doble vía que indica que, por ejemplo, podemos estar en la información y análisis, pero podemos seguir trabajando esta parte con la comunidad, seguir conversando con ella, podemos estar en la elaboración del documento y todavía seguimos interesados en lo que sucede en la comunidad como tal, en los momentos de la clase, en los momentos de participación académica. Entonces, es como lo importante de la investigación y de las diferentes y de los diferentes momentos que nos da la etnografía y la fenomenología. A través de la fenomenología es tener en cuenta ese discurso tal cual como lo está transmitiendo el actor social, como se está observando. Entonces, es entrar también en despegarse de muchas, de lo que son de pronto los cuestionamientos que uno puede tener y mirar la investigación como lo que está sucediendo. Entonces, todo este tipo de situaciones, todo ese tipo de características también favorecieron todo de pronto el proceso investigativo. Eh, bueno, a través de todo lo que ha sido la investigación, entonces ha sido una síntesis y el mostrar uno de los resultados de cómo la cultura se fundamenta para convertirse en un criterio de lo que puede ser un currículo escolar. Y en este momento, desde la pretensión de lo que puede ser un currículo intercultural.